Bien hallados amigos, soy el doctor Páez del Valle, médico del dolor. En esta nueva normalidad retomamos el objetivo principal de este canal, que no es otro que el abordaje de la patología dolorosa, pero con conceptos claros. ¿Qué es lo que duele? ¿Por qué duele? ¿Y cómo se cura? Como vemos en la pantalla, el dolor se ha convertido en una pandemia. Más del 80% de la población reconoce que ha padecido crisis de dolores en los últimos 6 meses, y esto sin contar con el dolor crónico, tipo fibromialgia o reumatismos, que supone otro 10% más a la población afectada. La gestión de un problema de este calado se complica aún más con un sistema sanitario que es muy deficitario, sobre todo en las bases, en la primaria, y además con un gasto farmacéutico colosal. Urge entonces buscar alternativas terapéuticas, otras terapias, ni mejores ni peores, pero que sean capaces de cubrir las necesidades y las deficiencias de nuestro sistema sanitario. Os pongo un ejemplo ilustrativo. ¿Quién no ha padecido el dolor o la contractura de la base de la nuca o de la base del cuello o las malditas tortícolis? Estos son procesos que suelen resolverse en 2 o 4 días. Pero hay un tipo de personas que, porque tienen lesiones en la espalda, porque padecen de fibromialgias o reumatismos o porque tienen intolerancias a los fármacos, que hace que el proceso se alargue, que se cronifique, que tarde entre 4 o 6 semanas. Si esta persona, al tercer día de estar tomando el tratamiento habitual sin mejoría, hubiera decidido acudir a una clínica del dolor, la contractura, la vértebra que está rotada de forma anómala o la tendinitis se hubiera solucionado en una semana. ¿Qué es lo otro? Lo otro es soportar la clínica del dolor durante varias semanas. Lo otro es sufrir la atención deficitaria por culpa de la sobremasificación y, por supuesto, el riesgo que supone la polifarmacia, es decir, el ir sumando fármaco tras fármaco, que es la norma en nuestro sistema sanitario, sobre todo cuando la patología del dolor no se alivia. Como veis, lo que vamos a hacer en este vídeo es tratar el dolor de cervicales o cervicalgias. La estructura de este vídeo la vamos a hacer en varias secciones. Una de contenido, para saber qué es lo que estamos hablando. Habrá otras de curiosidades, para amenizar un poquito el vídeo. Y otra de formato práctico, con consejos y ejercicios para o evitar las cervicalgias o por lo menos aliviarlas. Quédate hasta el final y vamos a empezar. ¿Sabías que movemos la cabeza hasta 600 veces a la hora? Nuestra columna cervical está diseñada para soportar el peso de la cabeza. Además, permite y facilita la amplia y variada gama de movimientos que tiene la misma. Pero hay una cosa más. El encaje de la cabeza en la columna no se hace en el centro de la cabeza, sino en su parte posterior, y por lo tanto es una articulación inestable. Para solventar este problema es fundamental el alineamiento perfecto de la parte posterior de la cabeza con la columna cervical y además contar con la competencia de las grandes masas musculares posteriores y laterales del cuello. Ni que decir tiene que estar muchas horas delante del ordenador o mirar el móvil durante mucho tiempo y sobre todo con la cabeza adelantada es muy perjudicial para las cervicales. Por cierto, ¿habéis pulsado ya el me gusta y el suscribirse? Hacerlo, por favor. Otra cosa también es que estos temas serán tratados ampliamente en nuestra página web, elmedicodeldolor.es. Las causas que provocan las cervicalgias son muy numerosas. La medicina actual se define como basada en la evidencia. En la patología dolorosa se encuentra una lesión y se corrige, ya sea extirpando el tejido que está lesionado, ya sea fijando la estructura para evitar el movimiento que provoca el dolor.
Pero esta sistemática está cada día más discutida y lo hemos tratado en vídeos anteriores a los que hago referencia. Lo que no pasa de moda, lo que cada vez está más vigente, lo que nadie discute y todo el mundo está de acuerdo desde hace 4000 años, es que el diagnóstico y el mejor tratamiento de cualquier tipo de enfermedad y sobre todo en el dolor se basa en una buena y detallada historia clínica o entrevista con el paciente y, por supuesto, una exploración exhaustiva. ¿Qué es lo que nos aporta este método, esta metódica en la patología del dolor? Nos localiza las alteraciones de la estática, por ejemplo, las escoliosis, los acortamientos, las contracturas o los bloqueos. Nos identifica los movimientos dolorosos y, por supuesto, la limitación de esos movimientos, pero además las musculaturas y articulaciones que están afectadas. Y por último, nos ayuda a concretar si la causa del problema del dolor es degenerativa o por desgaste, ya sea ligamentosa o articular, muscular o por afectación de las raíces nerviosas. Como veis, es una información mucho más completa que la que nos puede dar una radiografía, un TAC, una resonancia magnética o una analítica. Vamos a verlo. Iniciamos la exploración con la inspección del paciente de pie y de espaldas. Se le pide que flexione levemente la cabeza y la columna cervical. Se comprueba el alineamiento de la cabeza con la columna cervical y de esta con el resto de la columna vertebral. En la base del cuello se palpa la unión de la parte superior del trapecio con la zona media, donde se produce frecuentemente contracturas y puntos dolorosos y se ve la existencia de ellos. Se ve el alineamiento de los ángulos inferiores de las escápulas y de las crestas ilíacas. Con el paciente sentado de perfil se comprueba el alineamiento de la zona posterior de la cabeza con la columna vertebral. Las cabezas adelantadas o el aumento de la curvatura dorsal o cifosis son signos de complicación. Con el paciente sentado y de espalda palpamos la musculatura suboccipital, buscando zonas induradas y dolorosas. Seguimos el vientre del trapecio superior hasta llegar a la base del cuello, donde se une con la zona intermedia, zona también muy frecuente de contracturas y zonas dolorosas. Anotamos los puntos dolorosos y las contracturas para completar el tratamiento. Con respecto al tema de la movilidad, apoyamos nuestras manos en el mentón y en la nuca. Hacemos movimientos de flexión, movimientos de lateralización a la izquierda y a la derecha, movimientos de flexión lateral hacia un lado y hacia el otro y movimientos de extensión completa. Comprobamos las zonas más doloridas, comprobamos los acortamientos de los movimientos y las zonas más contracturadas. ¿Sabías que los bebés cuando nacen no tienen curvaturas en la columna? Solamente una pequeña curvatura posterior a nivel de las dorsales. La curvatura de las cervicales las desarrollan cuando tienen autonomía para sentarse y la de la zona lumbar cuando son capaces de deambular. Por eso mismo, los niños pequeños, los jóvenes y las personas que no tienen padecimiento de espalda no tienen por qué usar las almohadas. Las almohadas están indicadas para aquellas personas que padecen de espalda o tienen mucha edad, para que a la hora de estar acostado, si es de lado, cubrir el desfase que hay entre la cara o la cabeza y los hombros, y si duermen boca arriba, desde la nuca a lo que es la zona dorsal.
Como hemos repetido a lo largo del vídeo, la salud y el buen funcionamiento de la columna cervical está en manos de los músculos posteriores y laterales del cuello. Por eso mismo, la necesidad de ejercitarlos. La tabla de ejercicios que te propongo son estiramientos de los mismos para que ni las malas posturas, ni el estrés, ni otros factores debiliten o disminuyan su flexibilidad y fortaleza. Aprovéchalos. Comenzamos la tanda de ejercicios con la flexión de la columna cervical. Intentamos tocar con el mentón el esternón y enlazamos nuestras manos presionando hacia adelante de forma uniforme y manteniendo durante 10 segundos. Notamos la presión en la zona de la base del cuello y de la nuca. Relajamos y volvemos a la posición inicial. Movimiento lateral izquierdo. Apoyamos la mano derecha en la hemicara derecha, hacemos presión uniforme, notando la presión en la zona lateral y posterior y mantenemos 10 segundos. Relajamos y volvemos a la posición inicial. Lateral derecho. Presionamos con la mano izquierda, mantenemos 10 segundos y relajamos. Movimiento de flexión lateral. Con la mano izquierda en la cabeza presionamos de forma uniforme, notando la tensión en la zona lateral y base de la nuca y el cuello. Mantenemos 10 segundos y relajamos. Flexión lateral derecha. Con la mano derecha presionamos, mantenemos 10 segundos y relajamos. Lateral izquierda y flexión intentando tocar el pliegue de la axila y con la mano izquierda presionamos manteniendo durante 10 segundos, notando la tensión en la zona lateral, posterior y base de la nuca. Relajamos y volvemos a la posición inicial. Lateral derecha, flexión y con la mano derecha presionamos, mantenemos 10 segundos, relajamos y volvemos a la posición inicial.